nos comunicamos con el diputado Cristian Pan-Gurevich. Él es diputado del PAN ahí en la Asamblea del Distrito Federal y estuvo en esa comparecencia. Señor diputado, bienvenido, le agradecemos mucho que nos tome la llamada. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Un saludo también a Arturo y a Luz, a tus órdenes. Preguntándote qué tal estuvo esa comparecencia, cómo se semblanceó la Asamblea del Distrito Federal ante el secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Sí, mira, la verdad es que las comparecencias en la Asamblea Legislativa que hemos, después de la glosa del informe del jefe de gobierno, de todo, bueno, creemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que es importante cambiar el formato, porque es un formato muy rígido, en donde no existe el diálogo, en donde podamos intercambiar ideas, proponer, hacer análisis del informe del jefe de gobierno a través de sus secretarios y las diferentes dependencias. Pero bueno, como está el formato, esperemos que próximamente podamos hacer cambios y se pueda dar más al diálogo. En términos reales, lo que vimos ayer es un informe del secretario de Finanzas que nos dan pues cuentas alegres de cómo se han manejado el presupuesto, cómo se ha ejercido, pero estamos hablando principalmente de que tenemos un rezago importante en el pago de las obras, en donde hay pasivos, en donde se generan intereses, donde hay obras que se tenían que haber, ya ejercido el presupuesto, pagado a los contratistas desde el 2008, y esto le genera pasivos a la Ciudad de México. Y también hablamos de algo muy importante, que es de la deuda constante que ha crecido durante los últimos 10 años, que ha sido un crecimiento sostenido y elevado. Estamos hablando que lleva un ritmo del 6.2%, de pasar de 28.718 millones de pesos de deuda, lo que fue en el año 2000, hasta la fecha que llega hasta 52.578 millones de pesos. Aunque, sin duda, bueno, pues este crecimiento, en donde ha habido evaluaciones, por ejemplo, la propia auditoría de la superior de la Federación, en donde ha hecho un análisis de que ya está en riesgo elevado la deuda del gobierno del Distrito Federal. Y es ahí donde le decíamos al secretario de Finanzas, donde tenemos que hacer énfasis en cómo han ejercido el presupuesto. Sobre todo, como les decía, de esta deuda, de estos pasivos, que sigue creciendo esta deuda del gobierno del Distrito Federal, que tenemos que hacer una revisión de cómo termina esta administración pública, y que sobre todo ha solicitado a la Cámara de Diputados y también el gobierno el gobierno federal ha podido amortiguar esta deuda, que es histórica en el Distrito Federal, y ahí están los datos que nos indican que, por ejemplo, un dato muy importante, hoy por hoy, la deuda en el Distrito Federal, cada habitante de la ciudad debe 6,000 pesos. 6,000 habitantes, cada habitante de la ciudad debe 6,000 pesos por la deuda en el gobierno del Distrito Federal. Que aún no nace el chiquitín y ya tiene comprometidos 6,000 pesotes para pagar. De alguna manera. También estaba observando que de 2000 a 2012, lo que va de 2012, prácticamente se incrementó en un 100% la deuda. Con el cierre de este ejercicio, pues probablemente se vaya a poco más del 100%. Hemos visto también que ni más ni menos aquí en la Glorieta Insurgentes, del Metro Insurgentes, que está en la avenida más importante del Distrito Federal, que cada 6 meses levantan la obra construida, la destruyen y vuelven a reconstruir. Están dilapidando los recursos. ¿Qué están haciendo ustedes o qué van a hacer ustedes en el Partido Acción Nacional ahí en la Asamblea Legislativa, toda vez que la agenda de ustedes está puesta el ojo sobre la deuda pública? ¿Qué van a hacer al respecto? Sí, mira, nosotros estamos revisando la cuenta pública de manera trimestral para saber qué es lo que se ha aprobado cada año, el presupuesto que le ha otorgado a la Asamblea Legislativa el gobierno del Distrito Federal y en qué lo han utilizado. Mira, principalmente en los rubros en donde ellos manejan que no ha habido una deuda real, una deuda que es manejable, que no han comprometido el patrimonio, ¿no?, o los recursos de los ciudadanos del Distrito Federal. Es ahí donde vamos a
comprobar que estos recursos no se han manejado de manera eficiente. Por ejemplo, como bien decías, mi querido Eduardo, muchas obras que se han hecho en el gobierno del Distrito Federal, en donde no han sido viables, en donde, como les preguntamos en la comparecencia con el secretario de Obras, Fernando Boitis, han tenido obras de manera paralela en toda la ciudad, tienen digamos en colapso a la Ciudad de México, y muchos de los programas que están realizando es en el término social, pero no son claras las reglas de operación, no sabemos exactamente cuáles son los beneficiarios, en qué le están utilizando estos programas, ya sea en desarrollo social, en materia de salud, en materia de educación, y no hay unos, como te decía, las reglas no son claras, pero también no hay medidores, ¿sí? Para poder medir tal cual cómo se ha destinado el recurso y cuáles son los beneficiarios. Por ejemplo, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero tasa la deuda del Distrito Federal en 55.200 millones de pesos. Como te decía, lo que significa que cada ciudadano debe 6,000 pesos, cada habitante de la Ciudad de México. Y ahí es donde nos preguntamos qué acciones a largo plazo y que no tengan que ver con regalar el dinero de manera desbordada ha llevado a cabo el gobierno del Distrito Federal para frenar el crecimiento de la deuda. Porque creemos que si una de las acciones que recomienda la propia Auditoría Superior de la Federación para evitar el crecimiento de la deuda de los estados, bien, sin duda es la implementación del manejo ético responsable de los recursos y sin duda fortaleciendo la base recaudatoria. Tenemos que fortalecer la base recaudatoria en el Distrito Federal para que no sea tan dependiente de recursos federales. Y sobre todo, muchas veces los compañeros del grupo parlamentario del PRD, ellos son federalistas en el ámbito federal. Ellos están solicitando más recursos y más autonomía financiera, ¿no?, para el gobierno del Distrito Federal, pero en lo local son centralistas. Estamos hablando que están ahorcando a las delegaciones. Cuando les conviene ser federalistas lo hacen, pero cuando quieren ser federalistas en lo local, ahí sí no, ahí sí quieren ser centralistas, en donde, como estamos en este híbrido, en digamos, situación jurídica compleja, donde como no tenemos una constitución, no somos estados, por lo tanto no tenemos municipios, y donde ha crecido sin duda año con año el presupuesto para el gobierno del Distrito Federal, pero se ha disminuido y se ha ahorcado los recursos a las delegaciones, que esto sin duda pues repercute en los servicios en beneficio de los ciudadanos. Por eso es que nosotros en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos dar estas reformas administrativas y que no sea el pretexto de esta reforma política que nos venden año con año y le echan la culpa al Congreso de la Unión. Aquí desde el Distrito Federal se pueden hacer reformas administrativas en donde podemos dar un avance. Por ejemplo, te doy dos temas. Estas famosas compras consolidadas y centralizadas, ¿qué significan? Que todo, digamos, el gasto corriente, todos los insumos, servicios, obras que requieren las delegaciones, dependen del gobierno del Distrito Federal. O sea, todo lo compran ellos, no tienen margen de maniobra. Está comprobado que aproximadamente tienen margen de maniobra del presupuesto que está aprobado para las delegaciones, tienen margen de maniobra los jefes delegacionales para operar con el 12%, el 17%. Mira, si no les pegan durísimo, ¿verdad, señor diputado? Así es, y un dato, por ejemplo, del presupuesto total del gobierno del Distrito Federal solamente se le asigna el 17% a las delegaciones. Bien. Ahí estamos pidiendo, vamos a dar la lucha y hacer las reformas para que se le dé mínimo el 20% del presupuesto total a las delegaciones. Que haría muchísima falta, ¿no? Y déjame decirte que hay muchas voces de varios compañeros del PRD que como ya conocen de la administración pública, del gobierno del Distrito Federal, pero sobre todo ex jefes delegacionales o que trabajaron en las delegaciones, están sobre esa apuesta. Tenemos que ser congruentes en el discurso, pero también que haya voluntad política para que se apoye a los gobiernos delegacionales. Bien. Pues agradecemos muchísimo el que nos hayas dado esta información y ojalá también se transita en hacer una ley, una norma que permita a la Ciudad de México, obviamente, transitar con reglas claras, ¿no? Te agradecemos muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, señor diputado
Christian Van Reich en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, gracias por la oportunidad y terminaré diciendo que bueno, vamos a estar muy pendientes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en que haya transparencia fiscal, fortalecimiento de las delegaciones, uso eficiente del gasto, uso responsable de la deuda y sobre todo esta reforma política, administrativa y fiscal que es tan necesaria para la Ciudad de México, sobre todo para darle mejores servicios y mayor calidad de vida a quienes habitamos en esta gran ciudad. Y te agradezco mucho la oportunidad que me das. Les mando un fuerte abrazo. A ti te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la atención y ten la seguridad de que estaremos al pendiente de todas las acciones que se vayan siguiendo ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para informarla pues a la ciudadanía y que se entere todo México.